A ver, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Pensemos en un mundo sin internet, sin radio, sin tele, nada. Un mundo en el que las noticias iban literalmente al paso de una persona, pues así era el Chile de principios del siglo XX. Y sí, vamos a hablar de sus redes sociales. Claro, la pregunta es obvia, ¿no? Hoy en día, un tuit, un meme, ¡zas!, da la vuelta al mundo en segundos. Pero, ¿y entonces? ¿Cómo se hacía algo viral? La respuesta, aunque parezca mentira, está en una simple hoja de papel. Pero ojo, que la cosa tiene más miga de lo que parece. Pues aquí la tenemos. La respuesta es esta. Una única hoja de papel impresa que se vendía por la calle. Esto, para que nos entendamos, era el feed de noticias de la época, el muro de Facebook de 1909, donde se colgaba todo lo que de verdad importaba. Se conocía como la lira popular. Y eran pliegos que lo eran todo a la vez. El periódico, la revista de humor, el programa de sucesos, un todo en uno. Y una cosa muy curiosa, se escribían en verso. Y no era por hacerse los poetas, es que en una cultura donde casi todo se transmitía de boca en boca, la rima y el ritmo ayudaban a que la gente memorizara las historias y las pudiera contar. Al final, lo más importante es que eran un reflejo brutal de lo que pensaba y sentía la gente de la calle. Les daban una voz que, por supuesto, no tenían en ningún otro sitio. Y claro, como cualquier buen feed de noticias, ¿de qué estaba lleno? Pues de catástrofes, por supuesto. La Lira Popular era el sitio al que se acudía para enterarse de los desastres. Daba igual que fueran inundaciones reales que se llevaban pueblos por delante o plagas medio sobrenaturales. El miedo, ya se sabe, vende. Y en aquel entonces era un tema súper popular. Fijaos el primer titular que vemos aquí, Gran catástrofe en Mulchen. Esto cuenta una inundación terrible. Pero ojo, que esto no es un artículo de periódico normal y corriente. Era más bien una crónica de última hora en verso, pensada para que alguien la leyera o incluso la cantara en mitad de una plaza o un mercado. Imaginaos la escena. Y es que aquí es donde se ve toda su fuerza. No es el típico texto de periódico, frío, distante. No. Es una narración poética superdramática que lo que buscaba era golpear, emocionar. El poeta de la lira popular era casi un corresponsal de guerra, contando la tragedia en tiempo real y de una forma muy visceral. Y esta doble cara es clave para entender cómo funcionaba la lira. Por un lado, tienes la noticia real, la crónica de la inundación de Mulchen. Y por otro, una historia que ya es casi fantasía. Una plaga de culebras en Carapampague contada como si fuera una leyenda. O sea que la lira tocaba todos los palos. Te contaba las desgracias reales, pero también se metía en los miedos más profundos, en el folclore de la gente. Pero bueno, vamos a pasar a la que es, sin duda, la noticia estrella de la página. Se ha olvidado de las inundaciones, de las serpientes, porque aquí directamente se habla del fin del mundo. Así, tal cual. Y el culpable de todo este pánico era el cometa Biela, que a ver, era un cometa real que existió, pero que se había roto en pedazos décadas antes. Aún así, cada vez que se anunciaba que sus restos podían volver, se desataba el pánico y salían profecías del fin del mundo por todas partes. Y aquí lo vemos, la astronomía y el miedo de la gente, todo mezclado en unos versos. El poema te va narrando el apocalipsis paso a paso. Es increíble. Primero aparece un planeta muy extraño. Después, claro, el caos, el fuego. El sol se tapa, todo se queda en tinieblas y como colofón final de la fiesta, llega el anticristo. Vamos, una secuencia que ya la querría cualquier película de catástrofes de hoy en día. Pero bueno, que no todo iba a ser el fin del mundo y desgracias, ¿no? Como en un buen timeline, también había hueco para el humor, para los dramas cotidianos, para esas pequeñas historias que al final son la vida misma. Aquí tenemos, por ejemplo, La pulga intrusa. Es genial, una historia súper normal y corriente, muy cómica, sobre la pelea de una chica con una pulga. A ver, un problema universal, ¿quién no lo ha sufrido? Pues eso, convertido en poesía para el pueblo. Y este es mi favorito, sin duda. El gran contrapunto entre un conductor de tren y un pasajero. Un contrapunto era como una batalla de gallos, un duelo verbal en verso. Y esto es básicamente la transcripción de una bronca en público, con insultos de la época que son una maravilla. El conductor le suelta, «Te hago chicha a los dos ojos». Y el pasajero, que no se corta un pelo, le responde, «Habláis lo que se te antoja». Es que es, literalmente, el equivalente a grabar hoy una pelea en el metro y subirla a las redes. Y para terminar, más allá de las noticias, de las peleas, la lira popular tenía otra función súper importante, una función social. Le daba voz y visibilidad a la gente de la calle, a los currantes, a todos esos personajes anónimos que formaban la ciudad.
Esta parte de aquí, variados brindis, es un retrato social alucinante. Tienes al lechero, que brinda por mis tarritos de leche y por las chicas a las que se los vende. O a la cantora, que brinda por su talento, por su arte. Cada brindis es como asomarse a una ventana, a un oficio, a una vida. Le daba voz y, sobre todo, orgullo a la gente trabajadora. Si volvemos a ver la hoja entera, ahora la entendemos mucho mejor. Vemos su valor real. Es que no es solo un puñado de poemas, es una auténtica cápsula del tiempo. En todo este caos de letras y dibujos conviven el pánico al fin del mundo con la molestia que te da una pulga, la tragedia de una inundación con el orgullo de un lechero por su trabajo. Es la vida, sin filtros. Al final, si lo pensamos, esta simple hoja de 1909 lo tenía todo. Noticias de última hora, teorías conspiranoicas, broncas que se hacían virales y humor del día a día. La tecnología ha cambiado, bueno, es otro mundo. Pero la pregunta que nos queda es, ¿de verdad han cambiado tanto nuestras ganas de contar, de escuchar y de reaccionar a las historias de los demás?